la ceremonia del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, recordó que este 1 de diciembre se cumplirán 3 años de que inició el gobierno del presidente López Obrador y aprovechó para agradecerle la confianza que ha depositado en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad del progreso de México. El secretario le refrendó al presidente la lealtad y el compromiso de los soldados y marinos, y de una manera un tanto extraña, hablando de la unidad, pues dijo que hay que apoyar, que los mexicanos tenemos que apoyar este gobierno de la Cuarta Transformación. Héctor Aguilar Camín, ¿es la típica declaración del jefe de las Fuerzas Armadas o te parece que sí cruzó una línea en donde apoya abiertamente la causa política del presidente? Creo que la cruzó completamente. No sé si sin darse cuenta o de una manera intencional. Pero esta posición del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que dijo estar hablando a nombre de todas las Fuerzas Armadas y a nombre de la Guardia Nacional, sobre la cual, hasta donde entiendo, no tiene mando, digamos, formal, dijo que, lo cito, como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero antes dijo, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Es decir, el general secretario, ya volvió a la Cuarta Transformación, una de las grandes epopeyas históricas de México, y apenas llevamos 3 años de gobierno con unos resultados bastante discutibles. Me preocupa mucho que el secretario de la Defensa tome partido así por todas las Fuerzas Armadas, más la Guardia Nacional, por un proyecto muy debatido nacionalmente, que es el proyecto del partido que está en el poder. Y esto pone en entredicho la neutralidad del orador. No digo de las Fuerzas Armadas, digo del general secretario. El general secretario no puede, Jorge, no puede invocar la unidad nacional cuando llama a tomar partido, pues por un proyecto de gobierno ostensiblemente polarizante, que en este momento no tiene la mayoría de los votos de los mexicanos. Y que es un proyecto que ofrece cualquier cosa, menos concordia y unidad. Mira, esto me parece a mí que es meter al ejército a la refriega política de la discusión sobre el proyecto del presidente López Obrador, que es un proyecto muy particular, muy partidario, muy polarizante. Y la verdad, esto sí son malas noticias para México, porque si algo hizo bien México después de la revolución y algo hizo bien el ejército, fue poner a las Fuerzas Armadas y que se pusieran ellas fuera de la refriega política. Yo creo, Leo, que nada le agradecimos históricamente tanto los mexicanos a los militares como haberse retirado de las pugnas políticas. Sí. Porque el ejército metido a la política ha sido siempre en la historia de México un germen de rebelión, es decir, de discordia armada. Sí. Bueno, uno tiene derecho a preguntarle al general secretario si esto es lo que quiere revivir, si quiere poner al ejército al servicio del proyecto político de un partido, aunque ese partido esté en el poder y el presidente sea el representante de ese proyecto. Yo creo que eso le quita la neutralidad a las Fuerzas Armadas en el concierto, digamos, de la vida política mexicana, y es una línea
que no se debió cruzar. Esa es mi impresión. Y bueno, yo aquí lo he dicho, a mí lo que más me preocupa de la Cuarta Transformación es la militarización de varios asuntos que deberían de llevar los civiles, Jorge. En ese sentido, el presidente López Obrador, ha involucrado activamente en proyectos de la 4T al ejército. Y bueno, parecería, como dice el presidente, que el amor se paga con amor, y pues el general secretario pues le está de alguna manera declarando su lealtad, su apoyo a ese proyecto político que tanto ha beneficiado a los militares. Jorge. Bueno, te leo el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Es una oración: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permite en términos de lo dispuesto por las leyes. Pues está bien. Está muy claro, y que es una intervención política, a mí me parece que más política imposible. Se puede estar de acuerdo con ella, pero ahí entramos a dos tipos de problemas, además de los que dijo Héctor, con los que estoy completamente de acuerdo. Primero, ¿qué pasa si un día, por ejemplo, en junio del 24, la patria decide lo contrario? Que siempre no nos gusta la Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué? ¿Habrá sido una traición a la patria por parte de la patria? ¿O el ejército o las Fuerzas Armadas quedaron en offside, fuera de lugar? ¿Qué pasa cuando dice el presidente que quiere dejar el Tren Maya y otras cosas, pero limitémonos al Tren Maya, en manos del ejército, es decir, el ejército como propietario del tren y como destinatario de los ingresos del tren, que van a ser exiguos, por no decir más, para que no se pueda revertir eso? ¿Y qué tal si la sociedad mexicana decide revertirlo? Revertirlo sería privatizarlo. O sea, si llega un gobierno que proponga privatizar el Tren Maya. ¿Qué tal? ¿Y qué tal si sí? Sí, claro. Si hay un candidato a la presidencia en el 24 que hace campaña sobre ese tema. Es el tema central de su campaña: quiero privatizar el Tren Maya. Sí. Y la gente vota por ese candidato o candidata, y por una mayoría en la Cámara y en el Senado que se lo permitan. Entonces, proceden a privatizar el Tren Maya. ¿Y cuál es la bronca? Pues que aviéntate esa bronca con un grupo de interés que está armado, llamado ejército, ¿no? Pues por eso es que estas cosas no son buenas ideas. Sí. Porque justamente en democracia de lo que se trata es que la mayoría de las cosas que deciden los unos, en efecto, la puedan revertir los otros. Puede no convenirle al país que se reviertan. La reforma eléctrica de López Obrador revierte la de Peña. Yo creo que eso no le conviene al país, pero de que López Obrador y Morena en las cámaras tienen el derecho de hacerlo, lo tienen si consiguen los votos. Los acuerdos internacionales son más complicados. En el fondo, Leo, Salinas y Córdoba buscan y firman el TLC para que muchas de las decisiones de políticas macroeconómicas que tomaron en esos años fueran irreversibles. Y lo lograron en buena medida, no del todo, pero lo lograron en alguna medida. Bueno, pero ya ahorita poner al ejército, uno, a apoyar un proyecto político de un partido, porque eso no es de la patria, no es del pueblo, no es de la sociedad, no es de la nación, es de una parte del electorado, una parte de una parte, por cierto, es decir, del 40 y pico de por ciento, según las últimas elecciones, del 40 y pico a 50 y pico por ciento. ¿Qué demonios se mete el ejército a eso? ¿Para qué se mete? Pues se mete porque están muy contentos con lo que están viviendo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo dinero de por medio. Esa es la verdad del asunto. No nos hagamos tontos. Ya sé que no es una buena idea decirlo, pero esa es la verdad del asunto. ¿Para qué nos hacemos guachos? Javier, ¿estamos exagerando?
No, ¿No? yo coincido en que es algo preocupante. Este proceso que tú llamas de militarización, no sé si esa es la palabra que yo escogería, pero usémosla. Creo que es preocupante lo que dice el secretario general Sandoval, pero a mí me pasó algo muy curioso. Googleando, porque me enteré que este era uno de los temas para el día de hoy, googleé discurso secretario de defensa, aniversario de revolución, y me puse a leer el discurso, y el que leí fue el de 2020 Sí. y no es 2021, y dice lo mismo. Ya lo había dicho, no nos No, escandalizamos, igual nadie lo escuchó, igual nadie le yo leí prestó los dos y no atención. dice lo mismo. No, Bueno, yo leí los dos y no dice lo mismo. No invita a los mexicanos a unirse. En el de 20 no invita a los mexicanos a unirse a esto. Dice yo te más o menos lo mando, mismo, pero no es lo mismo. bueno, no dicen, no son exactamente las mismas palabras, pero hay un apoyo explícito por parte del ejército al proyecto del actual gobierno. No, al presidente Eh, siempre ha habido. no, al Al proyecto, presidente siempre ha habido. Al proyecto no. Sí, sí, al al presidente. Al proyecto, sí, en presidente. fin, Ujú, digo, ujú. según yo sí lo dice, lo único que no dice, no invita en efecto, no usa esa frase de que invita a todos los mexicanos a apoyar. Ese Pero es el de punto. hecho, el discurso del año pasado a mí se me hace todavía más preocupante en lo personal. Yo creo que es un discurso, es más detallado, explica y justifica el rol del ejército, el rol que está teniendo el ejército en este gobierno. Da varias razones que tienen que ver con el nacionalismo, es una justificación ideológica, el rol histórico del ejército, que siempre ha jugado un papel central en las grandes transformaciones del país, y enumera las tres primeras que siempre enumera López Obrador, y obviamente plantea esta como una cuarta transformación. Habla de un artículo de la ley que rige al ejército, y la cito aquí, la cuarta misión establecida en la ley orgánica del ejército y fuerza aérea, que sustenta nuestra participación en los proyectos prioritarios, es que esta es la cita de la ley, realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país. En fin, es un discurso, desde mi punto de vista, y buscaré la frase que según yo, Ujú. abierta y explícitamente marca el apoyo del ejército por la 4T, y te la prometo mandártela, Héctor, pero es mucho más preocupante. Entonces, en fin, entonces me preocupó ese discurso cuando leí, me di cuenta que leí equivocado y luego leí el de 2021 y también me preocupó. Es decir, no quiero decir que porque uno me preocupó, el segundo ya no me preocupó, pero fue curioso que en su momento no me acuerdo que haya surgido este debate en su momento. Si en efecto tiene razón Héctor y no es tan explícito como es el de este año, tal vez, y eso lo podría explicar, pero según yo es bastante explícito. Y para mí, tanto el de 2020 como el de 2021 son discursos preocupantes. ¿Quieres agregar algo, Héctor, antes de irnos a la pausa? Sí, quiero subrayar este momento autoritario del general secretario cuando dice, él hablando, dice él explícitamente que habla en nombre de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Y dice que hay que invitar a los mexicanos a apoyar el proyecto de este gobierno, el proyecto político de este gobierno. ¿Qué no habrá entre las Fuerzas Armadas derechos de muchos militares que no están de acuerdo con este proyecto? Bueno, este momento autoritario del general secretario es, yo estoy hablando a nombre de todos los que están en esta corporación. Hagamos una encuesta a ver si son todos o no son todos. Y el segundo momento es, les dice a los mexicanos, el ejército les dice, únanse a este proyecto. Y la pregunta que se hace cualquier mexicano nomás dice, ¿o qué? Si no me uno a ese proyecto, ¿qué? Tú, ejército, ¿qué vas a hacer conmigo? Sí, o sea, Es un momento autoritario puro y duro.
En todo caso, el ejército tiene que ser leal con la democracia mexicana, ¿no? Y las reglas de la democracia. Constitución. Pues la Constitución. Ni siquiera claro. con el presidente, con la Constitución. Así es. Híjole, bueno, pues qué cosa este tema. Vamos a hacer una breve pausa porque sí vale la pena analizar lo que pasó este domingo en Chile, lo que viene para ese país. Regresamos.